Quiero invitar, hermanos, que abramos nuestra Biblia para leer una porción corta del libro primero de Samuel, o primero de Reyes, perdón. Primer libro de Reyes, capítulo número 2, vamos a leer. Gloria al Señor. Capítulo número 2 del libro primero de Reyes. Y vamos a leer los últimos dos versículos, hermanos. Versículo 45 y versículo 46. Y cuando usted lo tenga puede decir un fuerte amén. Qué bueno, ya está aprendiendo más a encontrar las porciones. Eso es lindo, hermano. Que Dios lo bendiga por eso. Que aprendamos a despegar las páginas. Dice la palabra de Dios, versículo 45. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Amén. Solamente eso puede tomar su asiento, hermanos y amigos. Gloria al Señor. Le dije, hermanos, la porción es corta. Sin embargo, es sorprendente, hermanos, cómo uno puede, a la luz de estas porciones y sobre todo de la Biblia, hermanos, encontrar una abundante fuente, hermanos, de edificación para nosotros. Hermanos, esta porción del capítulo 3 del libro primero de Reyes es la culminación, hermanos, de un proceso, de una tarea que realmente no fue fácil en la vida de este hombre que se estaba estrenando como rey, Salomón. Salomón es conocido en la Biblia como uno de los reyes más sobresalientes por varios detalles, pero el que más sobresale, y usted lo sabe, es porque fue de los reyes que pidió a Dios sabiduría. Salomón es conocido por ser el gran sabio. Salomón se le conoce como el hombre que cuando Dios le dijo que pidiera a él para poder regir los designios de su pueblo, Salomón lo que pidió fue sabiduría. Y le dijo a Dios: Señor, el pueblo es demasiado grande, le dijo. El pueblo es grande, es difícil. Y él mismo llegó a considerarse incapaz, imagínense. Él mismo llegó a sentirse no muy apto, pero le pidió a Dios sabiduría. Sin embargo, establecerse en el reino no fue un asunto, vamos a decirlo, tan fácil. En el capítulo 2, hermano, y sobre todo quizás desde el capítulo 1, y usted puede leer esta porción en su casa, la Biblia relata cómo David, el padre de Salomón, estaba ya por culminar sus días en esta tierra. David había reinado 40 años sobre Israel y era viejo y estaba ya a punto, como le digo, de terminar su reinado, y era necesario que se estableciera quién sería el sucesor. David tenía varios hijos que él había procreado con varias mujeres, y entre ellos estaba este hijo, Salomón. Salomón era realmente el escogido de Dios para ser el rey de Israel, y era un decreto que Dios ya tenía establecido y se lo había compartido a David. Sin embargo, los otros hermanastros, vamos a decir, de Salomón, y en especial uno llamado Adonías, tenía interés también de ser el rey. Y a pesar de que Adonías sabía de que Salomón era el que por decreto de Dios sería el rey, Adonías hizo una jugada muy perversa, tipo lo que había hecho su otro hermano Absalón. ¿Se recuerdan de Absalón? Aquel que le había usurpado el reino a su padre.
lo que hizo Adonías fue de que él hizo una fiesta y convocó a ciertos personajes que eran claves dentro del reinado de David, quienes accedieron a ir a esa fiesta, en la cual supuestamente él se estaba proclamando a sí mismo el rey. Y entre esos personajes estaba uno llamado Simei, otro que se llamaba Joab, y había otro que se llamaba Abiatar. Estos personajes eran de mucha relevancia dentro del reinado de David, algunos por su trabajo religioso. Había un sacerdote entre ellos, otro había sido jefe del ejército de David. Sin embargo, estos personajes habían sido, vamos a decir esta palabra, inconvenientes. Y David sabía que habían sido tan inconvenientes, pero que sin embargo él no había tomado una acción contra ellos durante su reinado. Pero sabía que a Salomón le iba a tocar tomar esa acción. O sea, David no se ensució las manos, no les cobró muchas cosas que ellos hicieron. Por lo menos uno de ellos, el que se llamaba hermano Simei, fue aquel que cuando David iba huyendo de Absalón, fue aquel que le gritó, ¿se acuerda? Que le dijo, sangriento, le dijo, lo maldijo. Le gritó cuando David iba llorando porque su propio hijo le había expropiado el reino. Aquel venía, agarró arena y piedra y le tiraba. Está bueno, le decía, está bien, Dios te está juzgando. Mas no sabía que era un trato de Dios. Pero siempre hay gente así, se ha fijado, hermano, que del árbol caído hacen leña, ¿verdad? Y a veces uno está padeciendo situaciones y la gente en vez de ayudarlo, más leña le echa, hermano. Y lo hacen leña uno también. Simei había sido así. Sin embargo, David no había tomado acción y lo dejó. Pero ahora que David estaba ya por morir, y va a pronunciar aquellas famosas palabras que le dijo a Salomón: Salomón, yo estoy para tomar el camino de mis padres, a ti te va a tocar ser el rey, le dice. Entonces, sé hombre, le dijo. Esas palabras son muy famosas. Sé hombre, es decir, fortalécete, compórtate, porque Dios te ha entregado el reino y es menester que te desempeñes de una manera que sea comprobada ese llamado de Dios y te comportes a la altura. Pero como le digo, este hermanastro de Salomón, que se llamaba Adonías, él se le había metido de que no, que él era el rey. Y llamó a estos personajes, fíjese de qué malía se hizo, ¿verdad? Como que aquel que tiene mala intención no busca gente buena, sino gente peor que él. Aleluya. Y entonces los reúne y hace una fiesta y estaban embriagándose. Pero había un hombre de Dios llamado Natán, el profeta. Y había otro sacerdote. Y aún estaba la mamá de Salomón. Y cuando saben de esa fiesta van donde David. Y le pregunta la mamá de Salomón a David: David, ¿acaso tú no dijiste que Salomón sería el heredero del reino? ¿Y cómo es posible que Adonías está allá haciendo fiesta, proclamándose rey? Porque se proclamó rey. Y aquellos decían: amén, está el rey, dijeron. Entonces David lo llama al profeta, a Natán, llama al sacerdote, llama a la mamá de Salomón y le dice: yo lo que te dije, así va a ser, le dijo. El rey va a ser Salomón, no va a ser Adonías. Entonces dice la palabra que cuando David manda a llamar al profeta y al sacerdote para que unjan a Salomón, dice que llegó a oídos de Adonías que David ya había decretado y había ungido a Salomón por rey. Como le digo, esto suena fácil decir Salomón tomó el reino. Sin embargo, no fue tan fácil, porque Adonías se había empecinado que él tenía que ser llamado el rey cuando Dios no lo había decretado así. Ahora, cuando escucha la noticia Adonías, entonces a Adonías le vino una aflicción, se afligió, tanto que un hombre le fue a la noticia
Porque cuando declaran y ungen a Salomón por rey, dice que el pueblo alabó a Dios y hicieron un ruido que hasta sentían que se sumía la tierra, dice. Imagínense. Entonces cuando llegó este personaje al festín que tenía Adonías, y le dice: dinos qué noticias traes, te ves que eres hombre valiente, cuéntanos cuáles son las noticias. Pues te vengo a decir una mala, le dijo. Te vengo a decir que ahorita tu papá mandó a ungir a Salomón por rey. Tú no eres el rey. Entonces los amigotes, Simei, Joab y Abiatar, miren, patitas, ¿para qué te quiero? Salieron corriendo porque sabían que era la autoridad del rey. Y entonces lo que hizo Adonías fue que se fue a esconder al templo y sabía que Salomón en cualquier rato iba a ajustar cuentas con él por el atrevimiento. Pero mire qué interesante. Cuando ocurre todo esto, David muere. Y entonces, ya después de muerto, lógicamente el que estaba como rey es el que tenía la autoridad de regir el destino de la nación. Pero para Salomón, hermanos, no fue fácil. No fue algo que dijésemos fue automático, como decir: ahora aquí está el rey, aceptémoslo todos. No, porque estaban estos inconvenientes. Estaban estos personajes que habían mostrado ser desleales, ser inconvenientes. Y por supuesto, para Salomón era un inconveniente grande. Eran obstáculos, porque habían demostrado deslealtad, abuso, falta de espiritualidad del que era sacerdote. Y sin duda serían para Salomón un conflicto para que su reinado fuese un reinado efectivo. Y cuando uno mira esto, hermanos, de poder Salomón establecer su reino, venía a mi mente, hermanos, como de igual manera uno, hermanos, debe reconocer, y este es el pensamiento, como uno, hermanos, difícilmente podrá establecerse de manera firme y categórica dentro de la vida de Dios si todavía tenemos elementos inconvenientes. Si todavía nosotros permitimos que nos rodeen personas, actitudes, mañas que son inconvenientes, de las cuales, hermano, muchas veces uno no presta atención y llegan a ser las que a la larga le entorpecen el avance espiritual, porque uno mismo ha dejado crecer cosas internamente o en su entorno que son, como le digo, hermano, son estorbos, y que nadie, oiga, nadie más que uno mismo es el indicado a desaparecerlas, para que se cumpla lo que dice el versículo 46, que se confirme. En el caso de Salomón fue su reino, pero en el caso de nosotros se confirme nuestra vida espiritual. Fíjese que es interesante porque estos tres personajes, David le dice a Salomón: ten cuidado, le dijo, ten cuidado de ellos. De Joab, ten mucho cuidado, le dijo. Y hasta le dice: ten cuidado también de tu propio hermano, de Adonías. Porque al ver Adonías, fíjese que cada uno de los personajes tiene, no cualidades, pero sí tiene características, vamos a decir, de cosas que nosotros, como le digo, nos rodeamos, que nos impiden afirmarnos, hermano. Por ejemplo, Adonías es tipo del abusivo, del desleal, de aquel hombre que había sido capaz de saltar la autoridad y de apropiarse de algo que es de uno. Es tipo del diablo, pues. Porque Satanás, si usted se recuerda, la razón por la cual le hace guerra